Vamos a tener nuestra enseñanza de escuela profética. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor a través de mi boca y que no sea yo que salga de mi alma, ¿verdad? Lo que el Señor, sino que sea el Señor quien esté hablando. Entonces vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Amén. Permítame que no le encuentro el lado a esto. Ya, perdón. Bueno, entonces vamos a orar. Padre bendito que estás en el cielo, hoy venimos delante de tu presencia en esta hora, Señor, primeramente dándote gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, sé tú hablando a nuestros corazones hoy, Señor amado. Que seas tú hablando a través de mi vida, Señor, y quita toda humanidad de mí, Padre, y que sea conforme a tu corazón, Señor amado. Que tú nos hables, Señor amado, que tú nos reveles eso que tú quieres que conozcamos, Padre eterno. En el nombre de Jesús, Señor, sé tú obrando, Padre. Sé tú haciendo tu obra maravillosa, Señor, dando palabras, Señor, y sembrándola en ese corazón, Padre eterno. En el nombre de Jesús agradecemos este tiempo, Padre bendito, porque a pesar de nuestra infidelidad, tú has sido fiel, Señor. Gracias, amado Señor, porque en tu misericordia nos das este tiempo para aprender de ti, Señor, para agradarte. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Amén. Vamos a empezar. Como les había comentado antes, vamos a ver el profeta Jonás. Vamos a estudiar ahí sí que lo que el Señor nos quiere ir revelando, ¿verdad? Y sea usted un poquito condescendiente conmigo, ayúdeme ahí a leer en su casa, porque la verdad es que sí estoy nerviosa otra vez. Yo creo que esto no va a parar, ¿verdad? Eso de los nervios siempre va a pasar. Entonces, para empezar, vamos a ver qué significa Jonás. Jonás significa paloma y también significa efervescente. Un ejemplo de efervescente que ahí sí que cuando me lo compartí es más fácil para mí entender a qué se referían con efervescente. Es como un Alka-Seltzer, cuando nosotros lo ponemos en agua rapidito sube, ¿verdad? Y no se mantiene arriba, sino que también baja. Entonces, eso es lo que significa Jonás. Vamos a leer el libro de Jonás. Son 4 capítulos nada más, están cortos. Y que sea el Señor, ahí sí que sea Él poniendo esa palabra para que sea dada conforme Él lo quiera. Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Amén. Ya acá en estos versículos que acabamos de leer vamos a hacer algunas aclaraciones. Amén. Dice la palabra del Señor: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Amén.
Amitai significa veraz, confiable, claro, seguridad, verdad, fidelidad, verdadero, y también significa firme. Ahí en la presentación le puse para que tenga más tiempecito de copiar si desea. Amén. Y Jonás, como habíamos dicho anteriormente, significa paloma y también significa efervescente. Nos damos cuenta, las palomas en aquel entonces eran mensajeras, ¿verdad? Entonces, Jonás también fue un mensajero del Señor. Él dio la palabra que el Señor quiso. Vamos a volver a leer Jonás 1:2, perdón. Dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Entonces ahí démonos cuenta que dice pregona, ¿verdad? No dice ve y condena, sino que solo dice ve y pregona. Estaba buscando yo acá la definición de pregonar y significa publicar en voz alta una noticia o un hecho para que sea conocido por todos. Es decir, que él solo era el canal del mensaje, ¿verdad? Él no tenía que ir marcando una ciudad con palabras, con decretos, sino que solo pregonar el mensaje que el Señor el Señor había puesto, ¿va? Entonces, perdón, vamos a ver acá. Bueno, entonces dice la palabra del Señor que el Señor le dijo a Jonás: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Entonces, Nínive es la capital de Babilonia, y le pusieron Nínive por la persona que fundó la ciudad, que fue Nimrod. Si vemos aquí en Jonás 1:2, dice ahí, tengo acá la Biblia en lenguaje actual para tener una versión diferente. Dice: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Amén. Entonces se le iba a dar una palabra por causa de la maldad que había en su corazón. Entonces vamos a seguir leyendo. En 1:3 dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Amén. Aquí me llamó la atención que dice la palabra del Señor que Jonás pagó su pasaje para irse lejos de la ciudad, de la presencia de Dios, o la presencia de Jehová, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo y luego vamos a hacer algunos comentarios. Dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar de los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron, perdón hermanos, acá tengo ayudas alrededor mía, y como estoy mala de la garganta, les voy a pedir que me ayuden a leer. Amén. Entonces vamos a tener que pedir ayuda acá. Leamos Jonás 1:3 en la Nueva Traducción Viviente.
Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Compró un boleto, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Bueno, entonces acá vemos que, como leímos anteriormente, de verdad que Jonás compró un boleto o compró un pasaje para irse en dirección contraria de la que el Señor le había dicho, para huir de la presencia del Señor. Y muchas veces, a mí lo que me llamó la atención es eso, ¿verdad? Que él pagó un pasaje para irse fuera del camino del Señor. Y eso a veces nosotros lo tenemos en nuestra vida diaria, ¿verdad? A veces pagamos, no con dinero, pero sí pagamos por medio de una consecuencia debido a nuestras decisiones para irnos lejos del Señor, ¿verdad? Sin importarnos a veces que vayamos al lado contrario de donde el Señor nos está mandando. Entonces nosotros como escuela profética debemos de estar siempre atentos a lo que el Señor quiere y debemos de seguir su dirección, no tenemos que ir a otro lado, ¿verdad? Porque si el Señor nos mandó a cierto lado, de una u otra forma vamos a ir. Entonces es mejor ir por las buenas que por las malas, ¿no? Entonces siempre estemos atentos a lo que el Señor nos diga y vamos en la dirección que el Señor nos dé. Jonás 1:5, en la Nueva Traducción Viviente. Por favor, léeme. Temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. Algo que llamó también mi atención acá fue eso, ¿verdad? Que afuera habían rayos y centellas y Jonás estaba profundamente dormido, dice la palabra del Señor. Entonces a veces el Señor nos está hablando de una u otra forma. Ya el Señor nos habló con amor, ya el Señor nos habló con misericordia, pero nuestro corazón está endurecido. Entonces viene el Señor y usa otros métodos para atraer nuestra atención, ¿verdad? Y a veces estamos tan dormidos en lo espiritual que no nos damos cuenta que es el Señor quien nos está hablando. Y entonces dejamos que todo eso esté pasando a nuestro alrededor sin ser conscientes de que yo tengo que despertar y Señor, perdóname para poder parar una tempestad, ¿verdad? Entonces, como les digo, el propósito del Señor se va a cumplir y siempre es mejor seguirlo cuando el Señor nos habla con amor y con misericordia y no dejar que la tempestad venga a nosotros para hablarnos, ¿verdad? Que sea ese medio el que el Señor utilice para hablar a nuestras vidas. Vamos a seguir leyendo. Jonás 1:6 dice, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierras mas no pudieron,
porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente. Porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Nos damos cuenta? Perdón. Si nos damos cuenta acá, sí, Jonás estaba dormido, ¿verdad? ¿Verdad? O va a usar algo para hablarnos, como aprendimos en las lecciones pasadas, ¿verdad? Que cuando el Señor nos lleva al desierto es para hablar a nuestro corazón. Entonces, acá ya vieron que el Señor utilizó a estos hombres que iban en la misma barca de Jonás para preguntarle a Jonás: ¿quién eres? ¿Verdad? Reacciona, ¿quién eres tú? Y entonces, perdón, solo me voy a quitar esto que me está lastimando la luz. Bueno, entonces, el Señor utiliza a estos hombres para preguntarle: ¿quién eres? ¿Verdad? ¿Qué pasó? O sea, ¿de dónde vienes? ¿Por qué este mal nos está persiguiendo? Y entonces, al hacer estas preguntas, causó que Jonás entrara en sí, ¿verdad? Y dijera: yo soy hebreo. Y que servía al Señor Dios, ¿verdad? Al que había creado el cielo y también el mar o la tierra, no me recuerdo. El mar y la tierra. Entonces, a veces se nos presentan esas situaciones donde se nos pregunta quién eres, ¿verdad? Y nosotros tenemos que tener esa identidad clara, ¿verdad? Para decir: yo soy hijo de Dios, ¿verdad? Porque la palabra del Señor dice que nosotros somos hijos. O yo soy justo, porque también la palabra dice que nosotros somos justos. A veces nos cuesta creer un poquito que somos justos por cómo nosotros nos comportamos, ¿verdad? Pero un día de estos estaba escuchando un foro y explicaban ahí en una de las preguntas que hicieron que nosotros somos justos legalmente, pero no significa que seamos justos de hecho. Entonces, lo que significa esto, para hacerlo un poquito más sencillo, es que, por ejemplo, cuando nosotros cumplimos 18 años, ya somos adultos legalmente, ¿verdad? Porque ya le dan a usted su DPI con su foto ahí, que uno siempre sale bien feito, no tan agraciado ahí, pero ahí está, y es usted. Y usted es adulto legalmente. Pero eso no significa que usted sea adulto de hecho, porque en su actuar usted no va a cambiar de la noche a la mañana. Cuando nosotros estamos en esa edad de convertirnos en adultos legalmente, no actuamos bien, ¿verdad? Actuamos puros niños, no está esa madurez, no está esa sabiduría que está en un adulto.
Entonces así pasa, ¿verdad? Cuando nosotros ya alcanzamos esa madurez o cuando ya alcanzamos esa nueva manera de comportarnos mejor ante una sociedad, entonces ya somos adultos de hecho. Así pasa trayéndolo a lo espiritual, así pasa con ser justos legalmente y ser justo de hecho. Somos justos legalmente porque el Señor nos hizo justos. Y conforme vayamos caminando en el Señor, vamos a llegar a esa estatura del varón perfecto, donde vamos a ser esos justos de hecho, amén. Entonces, regresando a lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Que hay momentos en los que somos confrontados y nos preguntan, ¿y quién eres, verdad? A nosotros a veces nos ha pasado que, por ejemplo, el área económica es bien afectada y ahí sí que todas las áreas, ¿verdad? Pero la que más se ve, la que más se detecta así fácilmente es el área económica. Y a veces estamos ahí sí que tronándonos los dedos para ver cómo pagamos cuentas o qué les vamos a dar de comer a nuestros hijos. Y entonces a veces se viene esa palabra en nosotros, ¿verdad? Y nos dice que el Señor, que no se ha visto un justo desamparado, ni simiente que mendigue pan. Y entonces a veces nosotros viene el dardo del enemigo y dice, sí, pero la palabra dice que es justo y tu actuar no es tan justo, ¿verdad? Entonces nosotros no tenemos que perder esa identidad. Nosotros tenemos que saber que por la gracia y la misericordia del Señor nosotros somos justos, nosotros somos hijos y que servimos a un Dios viviente, a un Dios fiel, a un Dios así que extraordinario, que no se fija en mi actuar, sino en mi corazón. Porque si por nuestro actuar fuera, ay Dios, no estaríamos acá, ¿verdad? Entonces, como vimos al principio, decía que Jonás era hijo de Amitai. Y Amitai significa veraz, confiable, claro, seguridad, verdad, fidelidad, verdadero y firme. Cuando yo estaba viendo este significado, estaba viendo como que estuvieran describiendo al Señor, ¿verdad? Como que estuviéramos creyendo, se estuviera describiendo a Dios. El Señor es veraz, Él es confiable, Él es nuestra fortaleza, Él nos da seguridad, Él es un Dios de verdad. Y si en su palabra dice algo es porque así es, porque su palabra es vida y da vida. Amén. Entonces, hay ocasiones en las que debemos de agarrar esa autoridad y decir, me está pasando esto, pero yo sé que soy hija de Dios, ¿verdad? Voy a dejar de hacer eso que estoy haciendo, que me está trayendo como consecuencia de eso, y voy a gozar de esos beneficios que el Señor me dio. Amén. Las personas que saben, dijeron, los estudiosos, dicen también, eso solo es un dato extra, ¿verdad? Dicen que acá ya no encuentro la cita porque la luz es un poco molesta. Pero acá donde dice que estaba Jonás con las demás personas en el barco y que cada quien echó suerte, ¿verdad? Su Dios, cada quien le habló a su Dios. Dicen los estudiosos que eso es una representación del ecumenismo, porque estaban todos ahí juntos y cada quien tenía su Dios, ¿verdad? Pero algo que me sorprendió a mí bastante es que a pesar de que cada quien tenía su Dios, ellos lograron abrir su mente, o el Señor les dio esa revelación, que al Dios a quien servía Jonás era un Dios verdadero, ¿verdad? Porque ellos hasta piden perdón y dicen, Dios, no me cuentes la sangre de ¿verdad? Porque si lo vamos a echar al mar es porque Él está diciendo que así voy a quedar yo libre, ¿verdad? Porque la tempestad estaba por causa de Jonás. Amén. Otra cosa que llamó mi atención fue el último versículo de este capítulo 1, que es el 17, si no estoy mal. Si alguien lo tiene ahí, que lo pueda poner. Y dice,
Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Por este versículo que dice acá que Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, se cree también, o los estudiosos dicen que esta es una tipificación de lo que el Señor iba a pasar, ¿verdad? De lo que el Señor Jesús, después de que lo crucificaron, ¿verdad? Que estuvo 3 días en los infiernos, que el Señor bajó a los infiernos. Entonces, esta es una tipificación de eso que iba a suceder. Luego vamos a leer en Jonás 2. Si me pueden ayudar, por favor. Amén, Jonás 2. Por favor, todo el versículo, no es tanto. Son 10 versículos en el capítulo 2. Escuchen esa melodiosa voz. Hagan sus anotaciones ahí. Oración de Jonás. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y todas tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme, no sé cómo se dice. Rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, I don't know, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Amén. Si ustedes se dan cuenta acá, esa es la oración de Jonás, que fue la oración que tuvo cuando ya estaba dentro del pez, ¿verdad? Dice la palabra del Señor. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Amén. Si nos damos cuenta hasta dónde bajó Jonás, ¿verdad? Y el otro día estaba escuchando una prédica, y también nuestros padres espirituales, recuerdo que cuando yo empezaba a ir a la iglesia, dieron un tema era de doctrina de los lugares intermedios, y ahí se menciona que el infierno está como que en el agua, ¿verdad? Es así, hasta abajo del agua, y que es como una división la que se hace, ¿verdad? Lástima que no tengo como para poder explicarle mejor, pero por lo que le decía anteriormente, ¿verdad? Que el capítulo 1, versículo 17 de Jonás, que dice: y el Señor disputó un pez
que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Es la tipificación de lo que le pasó al Señor Jesucristo cuando Él murió, ¿verdad? Que Él descendió al infierno. Entonces acá se nos está hablando del milagro de la resurrección, ¿verdad? Que se dio, ¿verdad? Que gracias a esa resurrección nosotros podemos tener vida ahora, ¿verdad? Porque el Señor pagó por nosotros. Perdón, es que casi no sé. Pueden leer Jonás 2:7, por favor. Estas mis ayudas son bien chiviadas, si ustedes los vieran. Jonás 2:7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. El 8, por favor. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Sí. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Amén. Ya vemos que acá dice que la salvación es de Jehová. Aquí es otra confirmación de que aquí nos está hablando también de la resurrección del Señor, de cuando bajó y resucitó, ¿verdad? Que estuvo esos 3 días también. Entonces, vamos a leer el capítulo 3, por favor, si me pueden ayudar. Nínive se arrepiente. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás, y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo: De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla. Se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Amén. Ya vimos acá, qué bonito, ¿verdad? Que a pesar de nuestros hechos, eso no significa que ya estemos condenados, ¿verdad? No significa de que por mi mal actuar el Señor ya me desechó, sino que el Señor muestra su misericordia. Si vemos acá, me llamó mucho la atención Jonás 3:8, y dice: sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos?
Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Amén. Entonces vemos acá que el Señor es un Dios de misericordia, ¿verdad? Y cuando nosotros presentamos estos frutos dignos de arrepentimiento, el Señor en su misericordia va a perdonarnos, ¿verdad? Y dice la palabra que somos nueva criatura en el Señor, ¿verdad? También sabemos que el Evangelio es un Evangelio de buenas nuevas. Entonces, si son buenas nuevas es porque las noticias que nos van a dar o lo que va a suceder es bueno, ¿verdad? Por eso es que los planes del Señor son para bien, para con nosotros. Aquí les puse yo, no sé si se puede percibir, pero este es un ejemplo de la ropa de silicio. Este tipo de ropa estaba tejido o estaba hecho con los cabellos de un camello o si no de una cabra y eran ásperos, ¿verdad? No era una ropa cómoda. No sé si usted alguna vez se ha comprado en su suéter de unos que parecen como de lana, pero como que pican la piel, son bien incómodos. Y eso no está hecho de la piel de camello ni de cabritas, ¿verdad? Entonces imagínense cargar algo así ya de una vez en todo el cuerpo y que le esté causando molestias, de verdad que si se lo ponían era para presentar un sacrificio. Y dice, estuve investigando un poquito y decía que esta ropa se utilizaba para demostrar profunda tristeza o para demostrar un arrepentimiento, ¿verdad? Era como una especie de sacrificio que se hacía. Entonces, sí, definitivamente Nínive era un pueblo malo, ¿verdad? Si vimos al principio, era la capital de Babilonia. Y pues Babilonia espiritualmente no es nada bonito, ¿verdad? Y imagínense que el Señor en su gran misericordia tuvo misericordia de estas personas, ¿verdad? De las que estaban en la capital de Babilonia. Así que aquí nos muestra que lo que cuenta es nuestro corazón, es cómo nosotros hacemos las cosas, pero cómo disponemos nuestro corazón y no tanto lo que hacemos, nuestros hechos en esencia, ¿verdad? Entonces acá, como les digo, podemos ver el grande amor del Señor para con todos y también podemos ver que ahí sí que el Señor va a cumplir su obra, sea como sea, ¿verdad? Porque en lo que leímos anteriormente, Jonás hizo tantas cosas, él hasta pagó para que se lo llevaran fuera de la presencia del Señor, o que se lo llevaran a un camino contrario. Entonces, aún así, que Jonás haya hecho tanto y haya tenido ese interés, ¿verdad? De no estar en el Señor movió su mano, ¿verdad? El Señor lo atrajo. Jonás no se dejó atraer con lazos de amor y de misericordia. El Señor hizo otros procesos, el Señor utilizó otro medio para poder llamar otra vez a Jonás y que se cumpliera la obra que el Señor ya había predestinado para este pueblo, ¿verdad? Entonces, ahí sí que no importando lo que nosotros decidamos, el Señor siempre va a cumplir su obra. Esto también nos deja ver que nosotros no somos indispensables o que el Señor no nos va a destituir por nuestro mal actuar. Por eso es que se nos dice o se nos ha enseñado que los dones no son un signo de espiritualidad, ¿verdad? O no son un signo de santidad. Porque si nos damos cuenta, Jonás, conforme fuimos leyendo, no era el súper espiritual Jonás, ¿verdad? Jonás no era el gran ejemplo para la iglesia. Porque cuando el Señor le habló, él siguió otra dirección, él pagó. Ahí sí que, y pagó caro, ¿verdad? Porque las consecuencias que le vinieron en el barco no fueron bonitas. Y entonces, perdón hermanos,
le costó mucho a Jonás, ¿verdad? Esto, y a pesar de todo eso, el Señor lo siguió usando. Perdón. El Señor estaba usando su vida y se cumplió el propósito del Señor. Y qué bonito, ¿verdad? Que siempre va a triunfar la misericordia. Entonces vamos a leer, vamos a seguir leyendo en Jonás capítulo 4. Espérense un momento, ya ahorita vamos a tener el audiolibro de la Biblia. Que nos va a leer el Jonás 4, amén. Jonás capítulo 4, todo el capítulo vamos a leer. Ahora sí nos tocó leer y releer porque estudiamos el libro entero, ¿verdad? El título dice El enojo de Jonás. Dice así en el nombre de Jesús. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo ahí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió a la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza. Y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer? ¿En qué espacio de una noche, en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Amén. Gracias por la lectura. En la Nueva Traducción Viviente, Jonás 4, 1 al 3, dice: este cambió de planes. Perdón. Dice: este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor: Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí de Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. Entonces, a la gran, cuando yo leí esto, dije yo: ¿qué le pasa a Jonás? Qué egoísta, porque él no quería que el Señor hiciera misericordia con este pueblo, ¿verdad? Y fue el primer pensar, así como: a la qué egoísmo tan grande. Pero también digo yo,
a veces nos hemos encontrado en el lugar de Jonás, ¿verdad? Donde tenemos a ese alguien que está cerca de nosotros, que nos ha hecho mucho daño, que ha actuado mal, que tal vez ha levantado calumnias sobre nosotros. Tal vez tenemos ese alguien que nosotros de veras miramos su actuar, ¿verdad? Y decimos, a la gran de veras que sí merece que le pase todo lo malo porque lo que sembró, eso va a cosechar, ¿verdad? Y empezamos nosotros a condenar a las personas en lugar de solo pregonar el evangelio, en lugar de dar las buenas nuevas, empezamos a marcar, empezamos a juzgar, empezamos a condenar, ¿verdad? Si nos damos cuenta, este actuar de Jonás, sí se ve, pues a mi vista, ¿verdad? Se ve mal, se ve egoísta. Él quiere al Señor solo para Él, quiere el amor de Dios para Él y para su pueblo, porque en una de las clases mencionó Margarita que antes el pueblo de Israel rechazaba a los profetas, ¿verdad? Hubo una época en la que el pueblo de Israel empezó a rechazar a los profetas. Y ellos, ahí sí que también yo lo que veo acá es que Jonás le tocó ir a predicar a un lugar bastante delicado porque no eran israelitas, ¿verdad? Sino que eran asirios a quienes él les iba a predicar, eran las personas de Nínive. Entonces él creía, digo yo pues en mi pensar, ¿verdad? Que él creía que ellos no merecían el amor y la misericordia del Señor, porque estaban llenos de maldad y porque no eran pueblo del Señor, si la palabra se había dado para Israel, era el Dios de Israel, no de los demás, ¿verdad? Y entonces, yo no sé con qué actitud subió Jonás o cuál era su pensar cuando subió a lo alto, porque él esperaba que la destrucción que él había dicho que iba a pasar en ese lugar se diera, ¿verdad? Y por eso es que se enojó tanto, porque no se dio. Él se enfureció, dice la palabra, que hasta deseó la muerte, ¿verdad? Y dijo, mejor me hubiera muerto, le dijo al Señor, porque lo que dije no pasó. Imagínense que, ahí sí que tremendo esto, ¿verdad? Si vemos a grandes rasgos, nos damos cuenta que Jonás es un profeta atípico, es un profeta que no es como los demás, ¿verdad? Es un profeta atípico, porque los profetas deben de tener el corazón como el de un pastor, ¿verdad? Si nosotros vamos a la palabra y también si vemos el actuar de nuestros pastores, nos damos cuenta que ellos son amorosos, ¿verdad? Que el corazón de ellos tiene tanta paciencia, tanto amor para tratar a las ovejitas, no están condenando a las personas, exponen la palabra y que sea el Espíritu haciendo la obra, ¿verdad? En cambio, Jonás quería, en lugar de pregonar, como decía la palabra al principio, él no estaba pregonando, sino que estaba condenando de una vez. Y como estaba condenando, esperaba que su condena se hiciera real, que las personas pagaran por lo que había hecho, ¿verdad? Sin embargo, al estas personas vestirse de cilicio, ahí sí que tener esos frutos dignos de arrepentimiento, ese corazón contrito, el Señor tuvo misericordia de ellos y los libró de ese mal que les iba a venir, ¿verdad? Estaba yo leyendo, hay algo que me pasaron con relación a lo de Jonás y me llamó la atención que mencionaba que esto que pasó al pueblo de Nínive era una tipificación de lo que iba a pasar en la tribulación, ¿verdad? Que a pesar de que el mundo está lleno de maldad, va a venir Elías, ¿verdad? Van a venir esos dos testigos a tratar todavía de rescatar al pueblo. Entonces, nosotros como escuela profética no debemos de actuar como Jonás, ¿verdad? Nosotros debemos de ir a donde el Señor nos diga, decir lo que el Señor nos dijo y siempre decirlo con amor, ¿verdad? Como decía Margarita en las clases presenciales, ¿verdad? Que
el trabajo de un profeta o de alguien que tiene el don de profecía es recibir la palabra y darla así, ¿verdad? Como el Señor se la dio, sin adornarla, sin ponerle, sin quitarle, sino que darla así como la recibimos, así la vamos a dar. Y no tenemos que andar viendo de que, ay, no, yo me siento muy poco para dar la palabra, o ay, el hermanito al quien Dios le está hablando, ya no es la primera vez que le habla, ¿verdad? Sino que ya van varias veces y yo ya no le voy a decir porque no entiende. Nosotros no estamos en esa posición de andar diciendo qué vamos a decir y qué no vamos a decir, a quién se lo vamos a decir y a quién no, porque es el Señor quien nos está mandando y nuestra obligación es ir y dar la palabra, ¿verdad? Y ahí sí que el Espíritu Santo va a ser quien va a redarguir. Y cuando recibamos alguna palabra de exhortación para alguien, no debemos ir a condenarlo, ¿verdad? El Señor no va a condenar a nadie, sino que Él habla para que haya un corazón redarguido. No nos va a ir a condenar, sino que, como vimos la otra vez, la palabra del Señor da esperanza, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros demos esa palabra, debemos de darla con amor, ¿verdad? No importa si la palabra es una palabra que confronte o una palabra que exhorte, siempre se va a dar con amor. Entonces, sigamos adelante, ¿verdad? En el nombre del Señor, dejémonos usar por el Señor, no dejemos que las cosas que están pasando a nuestro alrededor nos duerman o nos quiten esa sensibilidad en los sentidos, hablando espiritualmente, ¿verdad? Porque a veces todo lo que nos abruma alrededor nos quita la sensibilidad espiritual y no vemos o no estamos conscientes cuando el Señor nos está hablando. Y en lugar de salir de eso, de ese desierto o de esa tribulación en la que estamos, más nos estamos metiendo porque no estamos atendiendo a la voz del Señor. Entonces pidámosle mucha misericordia al Señor y que sea Él hablando de nuestras vidas cada día y que podamos tener esos sentidos agudizados para Él. Vamos a terminar la clase, amén. Que el Señor le bendiga. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre bendito que estás en el cielo, hoy venimos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias porque tú has hablado a nuestra vida, Señor, que podamos hacer vida, Señor, eso que tú nos has hablado, lo que tú nos has revelado, Padre eterno. Que podamos ponerlo en práctica, Señor, y que no seamos solo oidores, Padre eterno. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a tener esta intimidad contigo día con día, Padre bendito, para que podamos tener esta sensibilidad espiritual y estar atentos, Señor amado, a eso que tú nos quieres revelar, a tu palabra, Señor, a ese hablar que tú quieres tener con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, nosotros queremos, Padre, hacer conforme a tu corazón y no conforme a nosotros, amado mío. En el nombre de Jesús, ayúdanos a obrar, a hacer, Señor amado, a decir lo que tú nos dices que digamos o que hagamos, Padre bendito. En el nombre de Jesús, ponemos este tiempo en tus manos, Señor amado, agradecidos, porque tú en tu misericordia has hablado a nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús ponemos este tiempo en tus manos. Amén y amén, Señor.